resistencias. Habíamos visto dos, para los que se acuerden, ya lo vamos a presentar también en la pantalla. Son métodos de mallas y nodos, que son las más sencillas y son las más aplicativas cuando nosotros tendemos a analizar. Hay una que es más analítica, pero tiene sus restricciones. Eso ya lo vamos a analizar también. ¿Está bien? Como les comentaba en el grupo de WhatsApp, la clase de día no va a ser grabada porque entre subirlo y todo eso va a ser un poco tedioso y más bien yo voy a estar atento a todas sus consultas, por lo menos para los que les gusta madrugarse repasando o para los que tengan alguna idea o alguna consulta así inmediata mañana por la mañana, hasta antes de su examen. Ya mañana es el día en el que ustedes ya van a definir sus notas, si les va súper o les va bien o les va mal o les va regular. ¿Está bien? Dicho eso, realizaremos el anterior ejercicio, lo que estábamos viendo. Entre tanto, la señal está bien, se escucha normal, no se escucha entrecortado. Sí, sí, ahora sí, todo bien. Ya, listo. Gracias. Yo asumo que la pantalla se ve. Estamos viendo el ejercicio de la anterior clase, ¿no? Teníamos este circuito y a modo de repaso, tal vez para los que ya lo leyeron, teníamos estas características de solución, ¿no? Están al lado derecho de la pantalla. Teníamos la resolución por mallas, por nodos, y ahora vamos a ver la última, que es el método de resolución de circuitos por teoría matricial. Para lo cual nosotros nos vamos a copiar este circuito, este de acá, y lo vamos a poner acá abajo. Antes de iniciar con el ejercicio como tal, hagamos una regla específica, una regla general. ¿En qué consta este nuevo método que nosotros vamos a analizar, que es el famoso método matricial? Como su nombre lo indica, vamos a trabajar con matrices, pero respecto a quién. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos recordar es que ya habíamos visto una ley muy importante para esta parte de circuitos, ¿verdad? Yo sé que muchos lo recuerdan y esta famosa ley es la ley de Ohm. Gracias a esta ley de Ohm y al análisis de circuitos es que nosotros podemos llegar directamente a las leyes de Kirchhoff, ¿se acuerdan? Para la ley de Ohm, voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia, pero esta vez nosotros lo vamos a escribir de la siguiente forma. Resistencia por intensidad igual a voltaje o tensión, ¿verdad? Eso nosotros ya lo sabíamos. Como ahora estamos viendo que es un método matricial para la resolución de estos circuitos, nos vamos a enfocar en matrices. Pues vamos a hacer una operación multiplicativa entre la matriz de resistencias multiplicado por la raíz de intensidades. Todo esto igual, como ustedes ya verán, a la matriz de tensiones dentro del circuito. Una matriz tiene diferentes características, ¿verdad? Tenemos sus dimensiones. En este caso va a ser n por n. Para las resistencias, lo voy a hacer más apegado a la izquierda, con dimensiones n por n. Para la matriz de intensidades va a ser n por 1. ¿Se acuerdan? Filas, columna. Y finalmente para el voltaje, ¿cómo sería el resultado? Va a ser igual a n por 1, ¿verdad? Donde n, ¿qué va a significar o qué simboliza para nosotros al momento de plantearnos este método matricial? N para nosotros va a ser el número de mallas, ¿verdad? Pero esto no tiene nada que ver con el análisis de resolución por mallas. En el fondo sí, pero en el proceso no. ¿Está bien? En este caso vamos a simular un circuito de 3 mallas. ¿Está bien? Para lo cual en el ejemplo nosotros tendríamos una dimensión de resistencias 3 por 3, ya que estamos manejando 3 mallas, multiplicado por una matriz de intensidad 3 por 1, va a ser igual a la tensión 3 por 1, ¿verdad? Las dimensiones. ¿Qué más podemos encontrar? Un minutito, por favor, sí.
Entonces, para este ejemplo, ¿qué vamos a trazar? Vamos a trazar estas matrices, ¿verdad? Por ejemplo, para la matriz de las características de resistencia, vamos a tener una que es 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual me voy a trazar acá mi matriz. ¿Está bien? 3 por 3 que simboliza 3 filas y 3 columnas. Eso ya nosotros estamos muy practicados en esa materia. Todavía no voy a colocar las coordenadas. Voy a llenar una matriz sencilla, 3 por 3. Resistencia, resistencia, en matriz, resistencia, y con esto formo 3 por 3. Multiplicado por la intensidad 3 por 1. ¿Eso qué simboliza? 3 filas y una columna, ¿está bien? Acá vamos a tener intensidad, intensidad e intensidad. Gracias a la ley de Ohm sabemos que esto va a ser igual a la tensión, que también va a estar representada por 3 filas y una sola columna. ¿Está bien? Hasta el momento nosotros estamos armando nuestras matrices. En esto no hay nada nuevo. Ahora bien, acá nosotros vamos a dar énfasis a lo siguiente. Vamos a tener las coordenadas de estas componentes de la matriz. Acá, por ejemplo, voy a tener la coordenada 1, 1 para la componente de la fila 1 y columna 1, ¿verdad? Acá voy a tener el 2, 2, fila 2, columna 2. Y el 3, 3. A esto también nosotros ya vamos a poder tomar en cuenta lo siguiente. Las relativas, ¿no? Fila 1, columna 2. ¿Está bien? ¿Se me escucha bien, muchachos? O sea, entre cortes o por favor. No, está bien, Auxi, todo bien. Ya, gracias. Acá también. Fila 1, columna 3. Y así sucesivamente vamos a completar estas componentes. ¿Está bien? Esto no es nada fuera de lo común, pero sí tenemos que reconocer lo siguiente. Estas de acá van a ser las principales y las otras van a ser correlativas. ¿Está bien? Porque si ustedes se fijan bien en las que voy a marcar ahora, esta componente va a ser la resistencia para la fila 2 de la columna 1, ¿verdad? Y va a ser algo similar a la resistencia de la fila 1 y columna 2. ¿Está bien? Esas analogías son muy importantes. Ya lo vamos a explicar después. Ahora, el juego de signos, ¿ustedes se acuerdan? Más, menos, menos. ¿Está bien? Esto es solo únicamente para el método matricial. O lo vamos a hacer de otra forma. Para las que son la diagonal principal, todas van a ser positivas, las tres. ¿Estamos de acuerdo? Y el resto se van a acordar que van a ser negativas. Listo. Lo voy a pintar la relación que tienen entre sí. Voy a dar más colores así para poder diferenciarlo mejor. Aquí otro color. Hay relación entre esta y esta. Y finalmente entre esta de acá con esta de acá. ¿Está bien? Existe relación entre esas. Eso es algo muy importante que deben tomarlo muy en cuenta. Listo. ¿Qué más puedo encontrar? En la columna de las intensidades, yo voy a tener únicamente la representación de 1, 2 y 3. Por ende, en las tensiones también voy a tener las componentes de 1, 2 y 3. Ahora recordemos que n para nosotros es el número de mallas. Entonces, ¿dónde encontramos n? Como ustedes lo podrán ver en las dimensiones de cada componente de la ley de Ohm. En el caso de las resistencias vamos a tener un conjugado de n por n, es decir, la relación entre dos mallas. Y ustedes, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en esta resistencia, esa resistencia va a ser la relación entre la malla 2 y la malla número 1. Ahora su correlativo, que va a ser este de acá, va a ser la resistencia entre la malla 1 y la malla 2. Y como verán, entre estas dos existe una relación muy directa, pero eso ya luego lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Ahora sí, esta únicamente sería la parte teórica, entre comillas, que nosotros vamos a analizar para resolver este otro ejercicio
mediante este último método, que es el método matricial. Aquí ya no nos compete mucho el tema de los nodos, únicamente lo que nos compete que son las mallas, ¿verdad? Entonces voy a tener tres mallas en este caso. Voy a tener la malla número 1, la malla número 2 y finalmente la malla número 3. Aparte de ello voy a tener solo una fuente de 60 voltios, ¿estamos de acuerdo? Y a esto yo me voy a acordar todo lo que yo estaba viendo en teoría de matrices para realizar estas tres operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a trazar la misma temática, ¿no? Resistencias. Resistencia de la componente 1, 1, resistencia de la componente 2 y 2, y finalmente la resistencia de 3 y 3. Luego ya entran los demás, de 1 y 2, la resistencia de 1 y 3. Ahora para el siguiente lo propio, que es 2, 2, aquí va a ser R, 2, 1, R, 3, 1, R, 3, 2, R, 2, 3. Ya tengo las resistencias, las intensidades, 1, 2 y finalmente 3. Listo. Finalmente las tensiones. Esto también ya lo tenemos directo. B1, B2 y B3. Voltaje 1, 2 y 3. Los signos. Negativo para la diagonal principal. No, perdón, positivo para la principal y negativo para los demás componentes. ¿Qué más podemos encontrar acá? Nada más. Ahora sí, aquí viene el método de la teoría matricial. Me voy a enfocar primero por componentes. Me voy a enfocar en la componente diagonal primera, R11. ¿Está bien? Acá yo voy a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Todas las resistencias que se encuentren en la malla 1 con la malla 1. ¿Está bien? O sea, únicamente las que están para la malla 1. Y acá, dentro de mi circuito, ¿cuáles son las resistencias que están para la malla 1? Es decir, todo este lado va a ser como si lo estuviera eliminando. ¿Está bien? ¿Qué resistencias yo encuentro para la malla número 1? Claramente, la de 7 ohmios y la de 12 ohmios, dándome un total de cuánta es la resistencia, 19 ohmios, y esa va a ser mi primera componente. Eso lo voy a anotar acá abajo. 19. ¿Con qué signo? Va a estar con el signo positivo. Ahora bien, vamos con la segunda malla. Para la segunda malla voy a realizar el mismo procedimiento. Elimino estas de acá. ¿Y cuál voy a encontrar? Perdón, esta malla también. ¿Cuáles encuentro para la malla 2? La malla 2 va a tener dos resistencias. La de 12 ohmios y la de 6 ohmios. Por lo tanto, 12 más 6 va a ser un total de 18. Y esa va a ser mi componente segunda diagonal. Más 18. Finalmente, para la 3 está claramente, ustedes ya lo pueden analizar. Para la 3 voy a tener la de 6 y la de 12, dándome un total también de 18. 18 ohmios positivo. ¿Está bien? Hasta acá no vamos de manera general, analizando siempre cada malla. Ahora para la siguiente componente, es decir, esta de acá ya la tenemos. Para la componente 1, 2, yo tengo que analizar cuál es la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2. ¿Está bien? Y como ustedes podrán darse cuenta, también va a ser la misma resistencia que se comparte de 2 y 1. Por lo cual, estas dos componentes van a tener el mismo valor. ¿Está bien? Entre la malla 2 y la malla 1, ¿cuál es la resistencia compartida? Es esta de acá, ¿verdad? La de 12 ohmios. Entonces, ese valor ingresa en esta componente, fila 1, columna 2, 12 y la columna 2, fila 1. Perdón, la fila 2 y columna 1. ¿Con qué signo? Con un signo negativo. Negativo acá y negativo acá. Ahora ustedes ya lo pueden resolver de una manera mucho más sencilla.
solamente tienen que analizar. En este caso, para la malla 1 y la malla 3. ¿Tienen algunas resistencias relacionadas? Claro que no. Y generalmente les comento que no existe esta relación. Tendría que haber un puente con una resistencia acá, donde sí están conectadas, vean, la malla 1 con la malla 3. Pero generalmente no se da. Por lo cual los valores van a ser 0, 0 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entre la malla 3 y la malla 2, ¿qué resistencia yo tengo? Claramente tengo la de 6 ohmios. Entonces ese es el valor también que yo voy a colocar en estas dos posiciones, tomando en cuenta siempre el signo negativo. Ahora bien, para las intensidades yo no tengo ningún valor, por lo cual se quedan de manera variable, es decir, como dato, I1, I2 y finalmente intensidad 3. Lo que sí tengo y sí veo en mi circuito son fuentes. Tengo una fuente para la malla número 1, ¿está bien? Y esa es de 60 voltios. Para la malla número 2 no tengo, y para la malla número 3 tampoco tengo. Eso quiere decir que para la malla número 1, es decir, B1, tengo una tensión de 60 voltios, para B2, 0, y para B3, 0. Y como verán ustedes, acá ya tienen una matriz, 3 por 3, 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Y esto se puede resolver directamente mediante operaciones matriciales. Yo lo voy a escribir directo, ustedes ya saben realizar la operación, ¿no? La primera fila con la columna va al primer componente, etcétera. Ustedes ya saben realizar estas operaciones. Ahora lo vamos a sacar como ecuaciones para una mejor resolución. Voy a tener 19 veces I1 menos 12 veces I2 más 0 veces I3. ¿Está bien? Todo esto va a ser igual a 60 voltios. Para la segunda, menos 12 I1, intensidad 1, más 18, intensidad 2, menos 6, intensidad 3. Todo esto igual a 0. Finalmente, 0 veces I1 menos 6 veces I2 más 18 veces I3. Todo esto igual a 0. Como les iba diciendo, 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Acá lo puedo deducir o simplemente puedo realizar métodos de resolución de ecuaciones. Vamos a ganar tiempo, muchachos, ¿sí? ¿Les parece bien? Esto de acá, ustedes lo pueden realizar. Yo terminando la clase lo voy a resolver de la manera más sencilla y les voy a enviar los valores de I1, I2 e I3. Porque esta es resolución de ecuaciones, ustedes yo sé que lo pueden hacer mucho más sencillo. ¿Qué nos pedía calcular el ejercicio? Como ya lo veíamos de manera general en todos, es la intensidad que tiene la resistencia de 7 ohms. En este caso era I1, 6 amperes, 6 amperes y por ende, en este método de matrices, I1 les tiene que dar, ¿cómo se dice? I1 les tiene que dar también 6 voltios. Hay una consulta, me preguntan si la tensión son los mismos en paralelo. Recuerden, revisen los PDFs que les mandé. Ahí se tienen las características, muchachos. ¿Está bien? Tenemos acá las componentes. En serie y en paralelo. ¿Está bien? Y todas estas vienen gracias y a consecuencia de las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. ¿Está bien? Las leyes son inamovibles, ya están hechas, ya están dichas, ya están comprobadas. Métodos de solución hay varios. El método matricial me incluye realizar este análisis malla por malla y trabajar cada malla por separado. Si se habrán dado cuenta, se busca una relación únicamente para ciertos componentes. ¿Está bien? Las tensiones, alguien me dice que tendría que ser las mismas en las tres. Estamos de acuerdo, pero en este caso estamos analizando la tensión únicamente para la malla 2 y la tensión para la malla 3. Es como decir que en este circuito yo voy a eliminar toda esta malla y voy a eliminar toda esta malla. En la malla 2 solamente, ¿qué tensión tengo? No tengo ninguna, ¿verdad? Entonces por eso es 0.
Eso es lo que implica este método, ¿sí? No se vayan a complicar y no se vayan a confundir con las diferentes metodologías de resolución, muchachos. Porque Cortarlas si no, de acá nosotros decíamos, mediante la ley de Kirchhoff, decimos que todo esto vale 60, 60, 60. ¿Está bien? Entonces es un pequeño error que se puede cometer. ¿Alguien tenía alguna consulta? Activa su micrófono. No, Ya. sí, está bien. Se cortó el audio un cachito. Por eso. Sí, sí, no te preocupes, ya. Gracias. Eso, muchachos, ¿sí? Resuelvan yo también les voy a enviar esto resuelto. Es una ecuación 3x3. La hipótesis es que esto les salga 6 amperes. Está bien, como en los anteriores incisos. Si les sale 6, entonces significa que lo están haciendo bien y si no, revisen cómo están realizando sus operaciones. Vamos a otro ejercicio. Acabemos esto de circuitos, ya que no sé si mañana entre algo así, pero de todas formas es mejor saber realizar estos ejercicios. A ver, les voy a dar un hito y para que ustedes los realicen, eso ya terminando la clase. Sí, va a ser de lo mismo, con los 3 métodos, ustedes resuélvanlo y si tienen alguna duda y consulta, qué mejor que consultarlo ahora antes del examen. ¿Está bien? Yo voy a plantear acá otro ejercicio. Me dice lo siguiente. Este ya sería nuestro ¿qué ejercicio? Recién el 2, ¿no? Que es el primer ejercicio. Y recién es el 2. Ejercicio 2. Me indica ya la potencia. Lo voy a escribir. Hallar la potencia en R. Lógicamente R que simboliza una resistencia. Acá voy a trazar rápidamente el circuito. Casi voy a tener R. Esto se extiende. Acá baja. Acá tengo otra resistencia. Esto baja. Y acá se cierra el circuito. Sí, van a disculpar mi pulso. Estoy tratando de hacer lo más rápido posible. Muy bien, acá voy a tener otra resistencia. Y acá voy a tener, ¿esto qué simboliza? ¿Se acuerdan? Uno grande y uno pequeño. La fuente. Exacto, una fuente. Si fueran dos paralelos del mismo tamaño serían capacitores. ¿Está bien? Ahí no vayan a equivocarse. Y también, ojo, para sus reclamos. Si el ingeniero ve los dos del mismo tamaño y ustedes le dicen, esa es la fuente, no les va a creer. El Inge es bien meticuloso con eso. Y aquí me indica que voy a tener el paso de una intensidad I minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos de acá son. Acá lo que yo podría hacer para encontrar la potencia que se encuentra en el circuito como tal, yo puedo utilizar un tester y puedo marcarme estos dos nodos. Gracias a eso puedo reconocer cuánto mide esta tensión, ¿verdad? Y mediante ello puedo aplicar la ley de Ohm, puedo aplicar diferentes fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá lo importante para nosotros va a ser lo siguiente. ¿Qué es potencia? Cuando hablamos de potencia, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta las siguientes variables. Potencia va a ser igual a intensidad multiplicado por la tensión. Gracias a la ley de Ohm, yo puedo identificar que esto también va a ser igual a la tensión elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. O también, este va a ser igual a la resistencia multiplicado por la intensidad global de todo el circuito. Ojo que acá la intensidad es de esta forma. Acá puede ser un I sub 1 y acá puede ser un I sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tomamos en cuenta todo lo que habíamos visto hasta el momento, pues recordemos que cuando tenemos una conexión en paralelo, todas las intensidades son distintas. Aquí sí entra ese razonamiento, porque primero estamos planteando en qué nos estamos basando del circuito. No estamos empleando un método de resolución directa. ¿Está bien? Por eso es muy importante ir por pasos, no plantearse directamente la fórmula ya, hasta resolverlo loco, sino darse modos y darse pautas para poder iniciar la resolución. A eso también se lo conoce como planteamiento, ¿no? Bueno, acá ¿qué más vamos a encontrar? Lógicamente, como estamos hablando de potencia, esto se encuentra en watts, ¿verdad? La intensidad, por ende, se va a encontrar en amperes.
la tensión se encuentra en voltios y finalmente las resistencias se encuentran en ohmios, ¿verdad? Y estas son las unidades a tomar en cuenta. Listo. Entonces, ¿qué podríamos realizar acá? Como les decía, un método de solución directo de manera experimental sería agarrar un multímetro o un tester, ¿no? Un famoso tester, conectar acá y reconocer la FEM. ¿Estamos de acuerdo? Y esta FEM me va a permitir calcular cuánto es el paso de cociente. ¿Gracias a quién? Y aquí entra ya la resolución. Gracias a la famosa ley de Ohm. Perdón. La ley de Ohm me indica lo siguiente. Voltaje va a ser intensidad multiplicado por la resistencia. En este caso, yo me voy a enfocar en qué malla. Me voy a enfocar en la malla 3. ¿Está bien? Voy en la malla que está pintada de amarillo. Por lo cual yo voy a decir lo siguiente. Voy a particularizar. Voy a decir la diferencia de potencial para la malla 3, que la única resistencia que se encuentra en esa malla es la de 2R, ¿estamos de acuerdo? Va a ser igual a la intensidad. ¿Qué intensidad está en esta malla? I minúscula, multiplicado por la resistencia, 2R. ¿Se comprende? Esto es lo que nosotros estaríamos analizando. Y como estamos viendo el valor de esa fuente, para nosotros la diferencia de esto va a ser la famosa FEM, ¿verdad? Por lo cual, ahora vamos a deducir lo que ya estábamos planteando. Voy a relacionar la potencia con voltaje y la resistencia. ¿Dónde el voltaje cuál va a ser? Esta de acá, la famosa FEM. Me planteo, perdón, voy a calcular la potencia. Potencia igual a la tensión elevado al cuadrado dividido entre la resistencia. Para el punto, es decir, para esta malla de acá, para esta malla alfa, la vamos a llamar, ¿qué voy a tener? La potencia va a ser igual a la tensión que se encuentra en esa malla. La tensión particular es I multiplicado por 2R, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre las resistencias de esa malla, 2 veces R. Voy a realizar las operaciones correspondientes, voy a tener I cuadrado, 4 veces R al cuadrado. Podría hacerlo de esta forma, 2R elevado al cuadrado, dividido entre 2R. Acá veo términos semejantes, el cuadrado con el denominador se cancela, por lo tanto las respuestas algebraicas. La potencia va a ser igual intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia, 2 veces R. Y con esto ya estaría resuelto el ejercicio, porque me pide allá la potencia para la resistencia R. Ah, no, todavía no estaría resuelto, ¿verdad? Aquí ya estaría encontrando la potencia para el 2R. Ya está. Acá lo voy a eliminar. El ejercicio me pide para R. A ver qué me dice el ejercicio. Ah, no, perdón. Sí, es para 2R. ¿Está bien? Lo he copiado mal. Es para el 2R. ¿Está bien? Aquí sí me estaba... Sí lo he copiado mal. Una disculpa. No se vayan a confundir. ¿Cuál era la pillada de este ejercicio? Ahora que recuerdo. Era que cuando les pedía esta potencia, algunos también lo han calculado este de acá. Lo han sumado incluso. ¿Está bien? Pero lo que no han tomado en cuenta es que tienen que analizar las consideraciones. Y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuáles las hemos analizado antes de resolver? Consideraciones. Uno, la primera consideración era el análisis de mallas. Hemos tomado 3 mallas, ¿verdad? Lo siguiente, la siguiente consideración era un análisis de una conexión en paralelo.
donde I1, I2 y el valor de I. Y algo muy importante era que este I era dato, ¿verdad? La tercera consideración. Para 2R, o lógicamente, ¿no? En la malla 3, se tiene datos para hallar la solución. Yo podría hallar el I1, claro que sí. Podría hallar el I2, claro, pero si ustedes ven el ejercicio planteado de esta forma, claramente les dan más datos en dónde, en esta de acá, ¿verdad? Que va a ser algo muy similar, no en su gran parte, pero con la malla número 2. Ya para la malla número 1, tendríamos otro valor, muchachos. Entonces, eso es lo importante. Y algo más a considerar es que no tenemos el valor de la tensión. Entonces, no podríamos asumir que en las tres va a ser igual. ¿Está bien? Pues son estas tres consideraciones que hemos tomado en cuenta antes de realizar el ejercicio, antes de hallar la solución. Haremos uno más así inmediato, si les parece bien. Y hasta que sea el 3. Acá voy a trazar lo siguiente. Ya es otro tipo de circuito. Que voy a tener una fuente que está conectada a otra fuente. Listo. De acá está conectada a otra fuente. Y la última que está acá. Perfecto. Valores. 2 voltios, 3 voltios, 5 voltios, 4 voltios y ahí muere. Acá me dan lo siguiente. Punto A, punto B, X. Pero todavía no nos daremos ese valor. Primero plantearemos lo que nos pide el ejercicio. Ahí dice, ¿qué valor será la lectura del ojo? Aquí importante, ¿no? Yo lo voy a hacer en mayúsculas, pero me dice que voy a utilizar un voltímetro para poder medir estos valores. Y este voltímetro va a estar conectado entre los puntos. ¿Qué puntos? Claramente los puntos A y B, ¿verdad? Muy importante, voltímetro. Un tester ya me puede medir más características, pero en este caso estoy utilizando un instrumento específico para medir voltajes. A lo siguiente, estoy utilizando dos puntos en particular para poder medir un voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Acá también vamos a tomar algunas consideraciones. La principal, a considerar, la principal que vamos a tomar en cuenta ahora es trabajo o no, analizar por mallas. ¿Está bien? Malla número 1 y la malla número 2. Conectando esta conexión de acá desaparece y acá me va a aparecer el voltaje X medido por el voltímetro. El voltímetro tendrá más relación con la malla número 1 o con la malla número 2. ¿Con cuál creen? Con la 2, Con la ¿verdad? malla número 2. Entonces, ¿cuáles son cuáles son las tensiones que tienen más relación con la malla número 2? Son estas dos, ¿verdad? Por lo tanto, el voltaje que va a leer el voltímetro va a ser el siguiente.
Para esa malla, voltaje en X va a ser igual a la malla número 2 o a las tensiones de la malla número 2, en este caso 4 y 5. Por acá va a circular lógicamente una, ¿cómo se dice? Una intensidad, ¿está bien? Y esto de acá es muy importante también. Puedo yo dar estos símbolos, negativo y positivo. Como verán, la intensidad va a pasar de negativo a positivo, entonces positivo. Y en el otro de negativo a positivo, por lo tanto, positivo. Ya si se intercambiaran los polos, ojo, es decir, aquí se pondría el más grande y aquí el más pequeño, yo me doy los valores, este que sea positivo y este que sea negativo. Entonces, ¿qué habría? Habría una diferencia de tensiones. Ojo en esa parte, porque tampoco está hecho el gráfico a propósito, ¿no? Siempre es bueno analizar y sobre todo la simbología. Por eso es muy importante cuando se diseñan, por ejemplo, pilas galvánicas, electrodos, etcétera. Todo eso es muy importante. ¿Está bien? Pero eso es implícito, porque si nosotros tomamos en cuenta, esto de que ya está diseñado, es una suma de tensiones, por lo tanto, el voltímetro me leerá de manera directa el valor de 9 voltios. ¿Está bien? Y esta de acá sería la respuesta. En este caso, ¿cuál era más o menos la dificultad? Es que muchos tomaban en cuenta que si se tiene esta característica de una conexión en serie, perdón, una conexión en mallas, acostúmbrense a trabajar malla por malla, ¿está bien? La única que va a tener interferencia entre la malla 1 y la malla 2 va a ser este de acá. Pero en este caso no estamos analizando, por así decirlo, el valor que se va a tener dentro de la malla número 1. Y si de todas formas nosotros analizáramos en estos dos puntos, en el punto, no sé, X y en el punto Y, ¿cuánto encontraríamos en el voltímetro? Una lectura directa de 2 voltios, ¿verdad? Entonces ahí a tomarlo muy en cuenta, muchachos, con lo que les están pidiendo. ¿Está bien? Esta era una inmediata y también era ejercicio. Imagínense, 20 puntos por esto nomás. ¿Estamos de acuerdo? Otra característica en el enunciado, ¿sí? Interpreten bien todas las preguntas que les van a dar mañana, porque en este caso les decían un voltímetro. Había uno que ha trabajado con la ley de Ohm. Claro, no estaba mal, ¿no? Pero si te están dando en específico un instrumento para medir, debes trabajar con ello. Son los parámetros para resolver el ejercicio, ¿no? Uno más O sí. fregadito. Dime. ¿Y no afectan las otras tensiones? Sí afectarían, pero ya estaría sacando, digamos, la tensión neta. ¿Está bien? Tenemos. En este caso te pide únicamente calcular la tensión en los puntos A y B. ¿Está bien? Bien. Gracias. Y te pediría de todo el circuito y ahí ya recién ya lo tomas en cuenta los otros. ¿Está bien? Gracias, Lucy. Listo. ¿Cuál hacemos? Haremos uno bien fregadito. Ya, haremos este de acá. ¿Está bien? ¿Qué ejercicio sería? El 4, ¿no? Lógicamente vamos a trabajar con un circuito. A ver, voy a ponerlo así de la siguiente forma. Me dice el ejercicio para el circuito. La resistencia de un ohm lo voy a poner. Disipa, ¿qué significa disipar? Que lo está desviando, ¿no? Que lo está absorbiendo. Disipa energía de, me da este valor, 100 watts por segundo en un tiempo de un segundo. Me pide lo siguiente, debo hallar que, como inciso A y como inciso B. En el A me pide hallar la potencia disipada. ¿Se acuerdan? Potencia.
Si disipa energía, pues también disipa potencia, ¿no? Disipada por la resistencia de un ohmio. ¿Qué más? Me pide encontrar el voltaje. Voltaje de la fuente. Ay, perdón. Listo. El circuito es el siguiente, ¿sí? Lo voy a tratar de trazar lo más rápido posible. Me indica que tengo este tipo de conexión. Acá tengo la resistencia. Acá tengo la FEM. Acá abajo tengo otra. ¿Ven? Valores, un ohmio, dos ohmios y finalmente dos ohmios. ¿Qué más? Acá me dice que tengo una FEM y punto. Ahí muere. Consideraciones, ¿no? A tomar en cuenta para resolver el ejercicio. Considerar qué tipo de conexiones. Serio paralelo. Claramente es paralelo, ¿no? Para el- Exacto. Cuando se tienen paralelo ya saben cuáles son iguales y cuáles son diferentes, ¿no? Acá por métodos de análisis me voy a dar una intensidad uno, una intensidad 2 y una intensidad 3 para cada resistencia. No tengo más consideraciones a tomar en cuenta por el momento. Inicia la resolución del ejercicio. Inciso A. Me pide encontrar la potencia. ¿Está bien? Acá una pequeña formulita para que ustedes se ayuden. Cuando nosotros trabajábamos con potencia en la parte de física preuniversitaria, ¿a qué era igual la potencia? Tal vez les cueste un poquito. Exacto. Trabajo sobre tiempo, ¿no? Tal vez algunos les tomen un poquito más de trabajo recordar estas cositas. Por ejemplo, a mí me sucede eso. Entonces yo parto de lo que ya conozco, la fuerza. A la fuerza lo voy a multiplicar por la distancia y voy a tener trabajo. A este trabajo lo voy a dividir entre el tiempo y tengo potencia. Entonces, esta es la relación que tengo entre estos tres. Fuerza, trabajo y potencia. Y también va en reversa, ¿no? Si a la potencia le multiplico tiempo, voy a tener trabajo. Si al trabajo le divido entre distancia, voy a tener fuerza. Y de la fuerza ustedes ya pueden subdividirlo en masa y aceleración. O o en el caso que sea, gravedad. Entonces, más o menos así funciona. ¿Está bien? Acá es algo muy importante también, ya que si nosotros tomamos en cuenta, me están dando una energía, ¿no? Y me están dando un determinado tiempo. Y lo que me pide calcular es la potencia. Si nosotros consideramos los conocimientos previos que tenemos, ¿cuál sería nuestro razonamiento para resolver esto? La potencia disipada va a ser la energía emitida por la resistencia de un ohmio en un tiempo determinado, ¿verdad? Dándome como resultado que va a ser igual a 100 watts por segundo dividido en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo empleado? Un segundo, ¿verdad? Entonces acá yo voy a tener las unidades, segundo y segundo se anula. Por lo tanto, ¿cuál era la respuesta del inciso A? Para el inciso A, la potencia disipada por la resistencia de un ohmio eran 100 watts. Listo, vean, un inciso sin la necesidad, digamos, de requerir mucho conocimiento de la parte electrónica, ¿no? O electrodinámica, mejor dicho. Yo les comento aquí lo siguiente, no sé, esto ya a modo de relajarnos un poquito, ¿no? Nos relajaremos un minuto. Ayer o el día domingo se llevaron a cabo los exámenes de medicina. No sé si alguien tiene un amigo, amiga, pariente, cónyuge, chequeo que está postulando a medicina, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el detalle de medicina? Es que son 100 preguntas para un tiempo limitado. Lo que yo me acuerdo en ese entonces era 1 hora, lo que se les daba. Son respuestas de selección múltiple, donde tienen que pintar bien, bien, bien pintadito el redondito para que les hagan valer. Bien, y en pintar un redondito incluso, vean que se pierde el tiempo. ¿Cuál es la situación de estas 100 preguntas? Es que están divididas. Son 20 de matemática, son 20 de química, son 20 de física, son 20 de lenguaje y son 20 de biología, si no me equivoco. ¿Está bien? Y como verán, o sea, hay ramas en las cuales ustedes, o bueno, los que están postulando se ven presionados, sobre todo en la parte de medicina. Sabemos que ellos se pelean con los números, así como nosotros nos peleamos con las definiciones, ¿no? Ellos en mate, en química y en física se ven así muy, muy asesados. Yo les comento lo siguiente. En física, los ejercicios que les planteaban, si de por sí no eran complicados, eran más de análisis. Pero si tú sabías interpretar bien el enunciado, incluso sin haber estudiado, lo podías lograr. El primer tema que se lleva en física, no sé si ustedes lo llevaron, pero en física preuniversitaria, es análisis dimensional. ¿Está bien? Si te piden calcular la fuerza, ¿qué unidades tienes que encontrar? Newton, ¿no? Y si tú desarrollas dimensionalmente Newton, ¿qué va a ser igual? Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, donde esto es masa y esto es aceleración, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Si les dieran unos datos, ¿como cuál? A ver, si les dieran 20 watts, si les dieran 10 newtons, y les pidieran calcular las distancias recorrida por un automóvil que se dirige de tal lugar, que se choca, se impacta generando un trabajo de 20 watts, considerando que el peso del automóvil es 10 newtons, calcula la masa del auto, o bueno, la distancia recorrida por el choque, ¿qué harían? Muchos se plantearían el auto, se plantearían, etcétera, pero si ustedes se dan cuenta, watts es igual a qué? Newton por metro, ¿no? A mí me están pidiendo calcular distancia y de metros es una distancia. Entonces esto lo divide entre 10, Newton y Newton se va, respuesta 2 metros. Y así, solamente sin la necesidad de estar buscando definiciones y demás. Pero eso tiene su raíz, ¿no? Esto no es a la adivino. Lo que estamos haciendo ahora es implícitamente análisis dimensional, ¿verdad? Y eso es algo que está infravalorado, porque si ustedes se ponen a pensar, el análisis dimensional hace mucho, desde el diseño de fórmulas hasta la verificación de los diferentes procedimientos. Si tu fórmula está bien, súper, te tiene que dar las unidades, ¿no? Si está mal, no te da. Eso muy prefacultativo, ¿no? Algo más aplicado. Ustedes ya van a ver luego superintegrales, van a ver definiciones, operaciones, límites, senos, cosenos, pero todo les tiene que dar un valor, o sea, todo van a calcular, pero tienen que saber qué están calculando. Si están calculando intensidad de cociente, pues tendrá que darles amperios, ¿no? Aquí se tendrán que jugar para que el análisis dimensional sea correcto, aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas juegan a favor y en contra, muchachos. Por eso, nunca descuiden cada materia o cada capítulo que hayan visto desde el prefacultativo, ya que no les cuesta nada, ¿no? Recordar. Como por ejemplo acá, ¿no? Para calcular la potencia. Y con esto ya se tiene, ¿verdad? Saliendo del paréntesis, ahora vamos por el inciso B. El inciso B me pide calcular el voltaje en la fuente, es decir, este valorcito, epsilon. ¿Cómo lo voy a trabajar? Pues que yo recuerde, ya habíamos visto una pequeña definición donde yo decía lo siguiente: la potencia va a ser igual a la intensidad al cuadrado multiplicado por las resistencias, ¿se acuerdan? Esto mediante la ley de Ohm. Si yo lo hago más específico, yo voy a mencionar lo siguiente: la potencia para las resistencias de un ohmio va a ser igual a la intensidad elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia de un ohmio. ¿Dónde está la resistencia de un ohmio? Está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por acá va a circular una intensidad I minúscula.
Lo voy a hacer con rojo. Y me voy a enfocar únicamente en esa malla. ¿Está bien? Es decir, esta de acá abajo voy a hacer de cuenta que no existe y que no está pasando por ahí ninguna intensidad. Cosa que no afecta mucho, ¿no? Porque la intensidad en la malla de un número 1, en la malla de arriba, va a ser totalmente diferente a la intensidad de la malla número 2, que es la que se encuentra abajo. Entonces, de acá, ¿qué voy a despejar? Acá voy a realizar una pequeña operación donde la intensidad va a ser igual a la raíz cuadrada, potencia dividida entre resistencia. Como verán, potencia tengo, porque esta potencia es, ¿para quién es? Esta es para la resistencia de un ohmio. Entonces es este de acá, de un ohmio, y la resistencia de un ohmio. Listo, hago la división con raíz. 100 entre un ohmio, dándome como resultado el I minúsculo igual a 10 amperios. Las unidades muy importantes, amperios. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿qué más a tomar en cuenta en esta parte? Yo necesito lo siguiente. Yo quiero calcular la FEM que está pasando por esa malla. Y esto va a ser igual a la intensidad de la malla, y aquí muy importante, multiplicado por la resistencia equivalente que yo voy a tener en esa malla. Si yo me pongo a pensar, yo voy a tener esta relación. Tengo acá la FEM, acá tengo una resistencia, y acá voy a tener otra resistencia. Una vale 1 y la de abajo, ¿cuánto vale? 2 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? 1 y 2 ohmios. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto de acá va a ser igual a lo siguiente. Voy a tener una FEM y ahora voy a tener únicamente una resistencia equivalente, ¿verdad? Eso es mucho más fácil de trabajar. Y esta resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? Ojo, que vamos a anotarlo directamente. ¿Esto es una conexión en serie o es en paralelo? Va a ser en serie, ¿no? Conexión en serie. No se vayan a equivocar, ojo. Si aquí yo hiciera el paso de una intensidad de corriente, va a pasar por la resistencia de 1 y directamente va a pasar por la resistencia de 2. ¿Está bien? No se vayan a confundir únicamente por el gráfico. Acá si nosotros lo tuviéramos de esta forma con otro valor, otra resistencia abajo, sí sería en paralelo. 1, 2 y 3. Pero solamente esta malla va a ser una conexión en serie. ¿Está bien? Ojo en esa parte. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser 1 más 2 directamente. Resistencia equivalente igual a 3 ohmios. Entonces, en plazo en la fórmula voy a tener la FEM va a ser igual a la intensidad 10 amperios multiplicado por la resistencia equivalente de 3. Por lo tanto, como respuesta, ¿qué tendría? La tensión o la FEM que yo voy a encontrar en la resistencia de un ohmio va a ser 20 voltios. ¿Está bien? Esta de acá sería mi primera, bueno, mi respuesta para el inciso B. ¿Ya qué es lo que me pide? El voltaje de la fuente. 30, Ausi. Sí, 30, perdón. Estoy multiplicando este 2 de aquí arriba. 30. Gracias. Tienes un punto. Porque ya no se nota, ¿no? Ya, 30 voltios. ¿Está bien? Ahora bien, hay otra forma ya más amplia para poder interpretar este mismo ejercicio. Tal vez este le suene un poquito a medias, porque no estamos tomando en cuenta esta malla de aquí abajo, ¿verdad? Tal vez para algunos les sea un poco desconcertante, porque estamos desechando la influencia de la resistencia de 2 ohmios que se encuentra acá abajo, ¿verdad? Para ello nosotros vamos a basar que esto de acá va a ser el primer método de solución.
Ahora vamos a ver el segundo método. Y el segundo método me indica lo siguiente, ¿verdad? Lo voy a hacer de esta forma. E indico, voy a aplicar ley o leyes. ¿De quién? De Kirchhoff. Voy a aplicar estas leyes de Kirchhoff. Entonces acá voy a tratar de dibujarme de manera pequeña, ¿no? O vamos a hacer mejor esto. Nos vamos a dar una página completa para poder explicar este segundo método de solución. Es muy cortito, ya van a ver por qué. Acá me voy a trazar lo siguiente. Aquí voy a tener la resistencia. Perfecto. Aquí voy a tener la FEM. Y aquí voy a tener la otra resistencia. Bien. Los valores ya los sabemos. 1, 2 y 2. Ohmios, lógicamente. Aquí tenemos la FEM. Y bueno, acá vamos a dar a conocer que esta es la malla número 1 y esta es la malla número 2. ¿Qué más necesito? Nada más por el momento. Acá voy a hacer de cuenta que está pasando una intensidad y 1, perdón, y 1. Y en la malla de abajo va a ser una intensidad y 2, ¿verdad? ¿Qué más voy a localizar acá? Para la FEM, negativo, positivo. Y se intercala, ¿no? Positivo, negativo, negativo y positivo. A medida que está pasando la intensidad. Y ustedes ya saben que si la intensidad sale diferente o el signo sale cambiado, únicamente altera el sentido de esta intensidad. No era en horario, sino era anti-horario. Eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. Bien. Entonces aquí funciona de la siguiente forma. Esto ustedes ya se acuerdan. Vamos a hacer para la malla número 1. Para la malla número 1 decimos lo siguiente. Realizamos el paso de la intensidad. La intensidad pasa por la FEM y esto va a ser igual a la intensidad 1 multiplicado por la resistencia total que yo voy a encontrar en la malla número 1. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto es? 2 más 1 igual a 3. ¿Está bien? ¿Qué más? Menos la intensidad 2. La intensidad 2 únicamente va a pasar por la resistencia número 2. ¿Está bien? Va a ser 2 veces intensidad 2. Ahora bien, trabajemos para la malla número 2. Acá cuánto tengo como FEM o como tensión, 0, ¿no? Va a ser la intensidad que pasa por toda la malla 2. En total va a ser I2 multiplicado por 4. ¿Está bien? Menos la intensidad que pasa por la malla compartida, ¿no? Intensidad 1 multiplicado por 2. ¿Está bien? ¿Se comprenden esta parte, muchachos? Lo estoy haciendo directo. En sí lo que tendríamos que hacer es de la siguiente forma. FEM va a ser igual para la malla número 1, ¿no? Resistencia 1 pasa de más a menos. Sería menos 1 y 1, ¿verdad? Para la siguiente. Pasa de más a menos. ¿Está bien? Esto está girando. No sé si me siguen. Quisiera tener un puntero. Estamos haciendo con esta intensidad. Vamos a pasar primero por I1. Va de positivo a negativo. Entonces lo coloco negativo. Siguiente. Pasa de positivo a negativo. Entonces va a ser negativo. Menos 2 y 1. ¿Verdad? Para la resistencia de 2, voy a tener I1 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. I1
y 2. Entonces tendríamos que, ¿se acuerdan de esta parte? ¿Cuál tiene prioridad? I1, ¿no? I1 menos I2 multiplicado por 2. Y aquí voy a operar. 1 menos I1 menos 2I1 más 2 veces I1 menos 2 veces I2. ¿Está bien? Estos se cancelan. Ahí me queda aquí menos 1 y 1. ¿Está bien? Hay algo que está mal acá. Ya ver, lo vamos a hacer mejor así por partes. No lo voy a hacer directo, ¿sí? Para evitar confusión. Tendría F igual menos 1 y 1 menos 2 y 2. ¿Sí? Lo haremos así mejor por partes. Así no nos complicamos. Otro lo estaba haciendo directo y creo que estaba un poco mal o chueco. Vamos por el otro. 0 va a ser igual. Para este de acá, vamos a analizarlo, ¿no? Tengo las resistencias de dos ohmios. Tengo I1, tengo I2. Sería 2 veces multiplicado por I2, el que tiene prioridad, menos I1. Y acá me voy a dar signos, más menos, ¿no? Menos 2 veces I2. ¿Está bien? Tendría 0 igual. Aquí lo pondremos de esta forma, ¿sí? Lo alternaremos. Positivo, de esta forma. Negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Está bien? Respetaremos eso, ya que esto está girando en sentido de las manecillas del reloj. Entonces va a pasar negativo, positivo. Para este invertido, positivo, negativo. Ojo, solo para la malla 2. Aquí, positivo y negativo. ¿Está bien? Entonces acá tendríamos lo siguiente. Este está en sentido contrario, en el mismo sentido. I2 menos I1. Ya, no nos complicaremos. Intercalaremos negativo y positivo. Listo. Porque este de acá es compartido. ¿Está bien? Si fuera particular, ahí ya sí podríamos estar debatiendo en los signos. Pero es independiente este de acá. Por lo cual sería aquí positivo. Me daría como resultado 0 menos 2 veces I1 más 4 veces I2. ¿Está bien? Hasta ahí ya vamos. Acá solamente nos queda resolver lo siguiente. Resolver todo lo que es este ejercicio, ¿verdad? Aquí lo que tendría que eliminar es I2. Entonces este de acá lo voy a multiplicar por 2. Voy a tener lo siguiente. 2 veces la FEM menos 2 veces I1 menos 4 veces I2 y lo voy a sumar con la otra ecuación. Menos 2 I1 más 4 veces I2. Acá voy a tener 2 veces E. Se cancela igual a menos 4 veces I1. Acá el valor de I1 va a ser negativo, ¿no? Por lo cual el sentido habría que cambiarlo. Ya no va a ser en horario, sino va a ser anti-horario. ¿Está bien? Primera consideración con la respuesta. Segunda, la FEM va a ser igual a 2 veces I1. ¿Y cuánto valía I1 para nosotros? 10 amperes, ¿no? 2 por 10. Y ahora sí me da 20. Habría que revisarlo un poco, ¿está bien? O acá sí hay algo que haya hecho mal. Tiene entre 1 y 10. Acá la resistencia equivalente, ¿cuánto me da? Ya. También hay algo aquí que no está saliendo bien. Tal vez esto de las leyes de Kirchhoff lo descartamos. Sí, para no complicarlos. Está bien, pero más o menos es así la forma de resolución. El detalle es que las resistencias compartidas entre varias mallas
se debe tomar en cuenta mucho el signo. Como habrán visto, si nosotros tomábamos en cuenta un signo negativo, se cancelaba y directamente I1 me daba igual a cero. Y eso no es cierto porque mediante los cálculos de potencia tengo ese valor, ¿verdad? Entonces no nos debatiremos, quería hacerlo algo un poco más extendido, pero mejor ahí nomás que muero esto de las leyes de Kirchhoff. Ahora, con eso ya estaríamos un poco más preparados en el tema de circuitos, ¿sí? Lo que tendríamos que ver es ya una pequeña definición de componentes activos y pasivos, pero ya van a ser las 11 de la noche. Entonces, ese ejercicio ahorita yo se los realizo, se los pongo en las consideraciones y se los envío. ¿Les parece bien? Si también tienen tiempo los que quieran estudiar. Les he enviado material del segundo parcial. Le he tratado de dar más énfasis a termodinámica. Les he enviado casos de su práctica, así para que lo puedan resolver y lo puedan comparar los que hayan hecho. Del primer parcial, eh, les he enviado ejercicios resueltos, creo, ¿o no? Creo que no, ¿no? Pero los apuntes, eso sí lo voy a subir a un Drive y va a estar ahorita en la plataforma de Google. Ahí van a Sí. poder revisar todo lo que habíamos visto hasta el momento en el primer parcial. Sí, dime. Entonces van a ser dos ejercicios de esta, de la parte de electricidad y los otros dos de los anteriores parciales. Eso habría que ver. Eso ya depende del INGE. Les cuento Pero que el anterior parcial, bueno, el anterior semestre, tengo algunos amigos que están en otro grupo, por ejemplo, y había un ejercicio que se ha repetido para todos los grupos. Entonces, ese es el detalle. En este semestre, en los anteriores dos exámenes que han dado, no había ejercicio que se repitiera, creo. O bueno, en los grupos de mis amigos no. Ahora, ¿qué me da a entender? Que ahora va a haber un ejercicio que se va a repetir para todos y posiblemente sea del segundo parcial, que sea termodinámica, ese es el más fuerte. Voy a ver la bibliografía del INGE y si logro dar con su examen pasado del anterior semestre, va a ser su regalo de Navidad, ¿no? Se los voy a enviar. Por favor, sí, pucha. Tienes que sacar buena nota ahora. Pero no se olviden de pasar, ¿no? Sí, sí. De todas formas, yo voy a tengo que realizar algunos documentos y voy a estar conectado, yo pienso y estimo hasta la madrugada. Los que les gusta amanecerse estudiando, si tuvieran alguna consulta pueden hacerlo. Es raro porque las anteriores clases solo éramos ya 15 personas, 20 personas, ahora son 36 personas. Eso me da a entender que hay un gran interés para que mañana aprueben. Tal vez algunos quieren vencer el semestre o recuperar el semestre y otros quieran subir su nota, ¿no? De todas formas, ya esta es la clase final. Conmigo sería ya la última clase. Tal vez no nos veamos, tal vez sí nos choquemos o nos logremos conocer de alguna forma. Pedirles ante todo, ¿no? Una disculpa por todos los tropiezos que ha habido a lo largo del semestre. La verdad, para mí ha sido un año muy, muy de subidas y de bajadas. Para mí, la verdad, la auxiliatura más que el sueldo y que la paga es una pasión por enseñar. Yo les comento que he comenzado dando clases a dos muchachos y con 10 bolivianos en el bolsillo. Gracias a Dios y gracias a todos los tropiezos, gracias a mis padres por el apoyo que me dieron, es que logré pisar una auxiliatura. Y como les digo, más allá del dinero, a veces es una experiencia más. Y yo sé que ustedes lo van a lograr, los que se lo propongan lo van a lograr. Pero algo que sí les quisiera impartir es que no sean auxiliares del montón, no sean esos auxiliares típicos que suben material que no es de ellos, o que se dediquen a copiar otra bibliografía, o que se dediquen a resolver un solo ejercicio para 20 semestres, y con eso todos crean que es el mejor capo de la materia. Siempre innoven, siempre tengan a la mano algún dato curioso para darle a sus estudiantes, ¿no?
Muchos quizás se hayan postulado al prefacultativo, tal vez algunos ya sean auxiliares o estén planeando ser auxiliares. Ante todo cuentan con mi apoyo, más que un apoyo así de palabras, un apoyo incondicional para la guía que necesiten. Por ejemplo, hay algunos que todavía no se ubican cómo sacar algunos certificados o cómo realizar algunos trámites. Yo siempre voy a estar abierto, ¿no?, a contestarles y ayudarles en esa forma. Más que todo porque a mí en su momento no me han ayudado esos malditos auxiliares, ¿no? Yo les decía, ¿cómo se saca este certificado? Y ellos me decían, pero anda, cosetea así. Y eso no es una ayuda, y eso habla mucho de una persona. Pero si se han dado cuenta, todo este semestre he tratado de impartirles de que no sean estudiantes del montón. Sobre todo ahora que es todo virtual, ¿no? Que no sean los típicos estudiantes que buscan una formulita para resolver todo, sino que indagan esa fórmula y que pueden hacer mucho más, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Gracias por mucho y perdón por tan poco, ¿no? Me han acompañado a lo largo de este semestre y ya prácticamente muero un año más. Ustedes van a crecer como estudiantes. Y si quizá reprobaran la materia, no se sientan mal, ¿no? Se los dice una persona que ha repetido laboratorio de física 100 más de 3 veces, incluyendo intensivos, y has repetido cálculo 1 unas 2 veces. Después ha habido otras materias que igual has repetido. Y eso no desprecia, digamos, el esfuerzo que uno lo pone, porque eso solo uno lo sabe, ¿no? A veces cuántos almuerzos sacrificamos, cuántas salidas sacrificamos, solo cada uno de nosotros lo podemos saber. En resumen, eh, sean estudiantes que disfruten la carrera, ¿no? Como decía el ingeniero Chávez, no el Chávez Héctor, sino el Chávez Silverio, dejen que la carrera les haga a ustedes y no ustedes a la carrera, ¿no? Ahí yo tengo unos compañeros que han volado, o sea, ya han egresado, ya se han titulado, como tengo otros compañeros que lo han dejado a la carrera por X, Z razones, ¿no? De todos es una lucha particular, de todos es un camino muy específico, de todos es una historia muy particular, ¿no? Lo importante es que sepamos apoyarnos como compañeros y como futuros colegas. Por eso de antemano yo los voy a apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Terminando el semestre les voy a enviar material para las siguientes materias, que es ecuaciones, físico-química, física 3. O si de repente están repitiendo, también les puedo enviar. Eh, Ante todo cuentan conmigo, ¿no, muchachos? Eso, extenderles esa parte. Y sobre todo agradecerles por toda la tolerancia que me han tenido. Para mí no ha sido un semestre muy regular, que digamos. He tenido que estar dividido en 5, en 6 partes. Entonces, yo estimo mucho todo el apoyo que me han dado. Y eso no es de desmerecer. Yo les debo todavía sus regalos de Navidad y sus regalos de Año Nuevo, pero eso ya se los voy a pasar en el transcurso de la noche. Sin más que decir, muchachos, mañana tengan un buen examen, duerman bien, relájense bien, no se estresen. Si repiten alguna materia que no sea en vano, postúlense a una auxiliatura y van a ver que cuando pierdes algo también se te abre algo, ¿no? Se te abren las ventanas, se te abren las puertas. Porque si vas a repetir, que no sea en vano, aprende por dos, pero metele pilas y vayan avanzando con su carrera. Eso, muchachos, ¿no? Eso para despedirme. Hubiera prendido la cámara, pero estoy, la verdad, desvelado de viaje y estoy hecho tiras. Ya en algún momento compartimos algo, aunque los saludo. Que les vaya bien. Éxitos para mañana, muchachos. Gracias, felicidades, Auxi. Muchas gracias, sí, Auxi. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi, por todo. Gracias, Auxi, Te gracias. cuida, Auxi. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Auxi. Gracias, Auxi. Hasta luego. Chao, chao. Te vamos a hacer trasnochar, Auxi. Gracias, Auxi. Gracias. Ya nos trasnochamos, pues, muchachos, no se preocupen. Una amanecida, Auxi. Ya, muchachos, se cuidan, ¿sí? Ya nos estaremos encontrando. Que les vaya bien, muchachos. Los que vayan a descansar, descansen. Los que se trasnochen, trasnochense bien. Yo estoy atento a todas sus consultas, los que tengan, y de acuerdo vamos a ir charlando, ¿sí?
vamos saliendo de las de NION, muchachos. Con esto ya habríamos acabado la clase final y la materia de auxiliatura de física 2. ¿Auxi da en otras materias usted? No, ya no, solamente física 2 para este semestre. Ah, ok. Pues si necesitas material de algo, te lo puedo conseguir, no hay ningún problema. Decía para irme a su grupo directamente, Auxi sí tenía. Ah, no, ya no. Ahí nomás. Hasta luego, sí. Gracias. Hasta luego, Auxi, Hasta tenga luego. feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Gracias, ustedes igual. Luego, Que Auxi. les vaya bien. Gracias, muchachos. Hasta luego.